La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con los periodistas Marcos Arana y Pablo Latapí. Bienvenido, esto es Cara a Cara, el programa de diálogo, de análisis, sobre todo de debate aquí en Zona 3. Yo soy Pablo Latapí, le doy la más cordial bienvenida. Y un tema del que reconozco que conocemos poco, que no nos hemos metido lo suficiente y que definitivamente nos afecta y nos va a afectar cada vez más. La reforma, los cambios en las leyes de telecomunicaciones en nuestro país, usted lo ha visto, ha sido noticia en los últimos días, en las últimas semanas, una rebatinga espantosa en el Congreso, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Se ve que hay muchos intereses detrás, pero la pregunta que yo me hago y que seguramente usted se hace, bueno, ¿yo qué voy a recibir como usuario de los servicios de telecomunicaciones? Porque soy usuario de muchísimos servicios de telecomunicaciones, desde luego todo lo que tiene que ver con la televisión, con la radio, pero también todo lo que tiene que ver con la telefonía celular, con la telefonía fija, con los sistemas de internet, etcétera, etcétera. ¿Yo qué voy a ganar? Por eso me da mucho gusto recibir a alguien de casa, un verdadero experto en todo lo que son temas de leyes, temas legislativos, que es nuestro experto en Derecho, el licenciado José Antonio Pérez. Él es el presidente del Colegio de Abogados del Estado de Jalisco. Insisto, alguien de casa aquí en Zona 3. Toño, gusto en saludarte y qué bueno que podemos tú y yo entrarle a este tema de la ley, las reformas a la ley de telecomunicaciones. Gracias, Pablo, respetable auditorio. Efectivamente, como lo señalas tú, hemos escuchado muchas cosas confusas, muchas cosas inciertas, pero la gran verdad es que no se debe de dimensionar esta reforma en materia de telecomunicaciones como algo solamente perjudicial. Creo yo que es importante puntualizar a nuestro auditorio que como todo proceso de cambio, pues implica a veces afectación de intereses, beneficios para otros, y creo yo que es lo que debemos de estar atentos, cómo va a afectar, por ejemplo, al ciudadano común, Pablo. Creo yo que deberíamos de partir de dos vertientes. Una, que es el efecto de esta reforma a la telecomunicación en México, que incide directamente en beneficio, por ejemplo, de los usuarios de la telefonía. Sobre todo telefonía celular, entiendo, ¿no? Sí, que creo yo que es la que grava el bolsillo de los ciudadanos, sí. Es la telefonía celular. La fija realmente no tiene un costo. Y que poco a poco va pasando como a la historia, ¿no? La telefonía fija, digo, casi todos los lugares y oficinas tienen, pero cada vez es mucho más intenso el uso de telefonía celular que el uso de la telefonía fija. Creo yo, Pablo, que precisamente esos factores de cómo evolucionó la tecnología y cómo se fue dominando el mercado de la comunicación en todos sus rubros, fue lo que llevó al Estado a buscar una regulación distinta, porque en muchos aspectos de esta reforma en telecomunicaciones no es un cambio verdadero de fondo, sino simplemente de forma, y es precisamente... O sea, lo que estamos viendo son cambios de forma. Muchos sí, no Pablo. O sea, yo sé, por ejemplo, digo, por experiencia, tú has ido a Estados Unidos, yo he ido a Estados Unidos, es mucho más barata la telefonía móvil, la telefonía celular en Estados Unidos que México. Con estos cambios, con estas reformas, ¿no se va a bajar el precio de la telefonía celular aquí? Sí, definitivamente, porque un punto medular para mí, que es quizás el principal, es que se hacen reformas a distintos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente al 27, que es el que regula los bienes del Estado y lo que conocemos como monopolios. Esto nos lleva a que en lo sucesivo ya las concesiones, el servicio, la prestación de servicio, inclusive las reclamaciones contra los prestadores de servicios de telecomunicación, serán regulados por un Instituto Federal de Telecomunicaciones que será autónomo, con su presidente propio, con su gobierno, con sus consejeros, que le va a quitar esa carga y ese manoseo político en las concesiones de telecomunicación a la Secretaría de Gobernación, que a través de la Dirección de Radio y Telecomunicación venía operando todos estos sistemas,
y que al haber reglas más claras y acceso más fácil hacia las concesiones de prestación de servicios privados en telecomunicaciones, va a permitir que esta libre competencia nos lleve a las empresas prestadores de servicio a adecuar sus costos a un mercado más abierto Pero a ver, Toño, estamos combatiendo. yo lo que te entiendo es que esto va a aplicar para las futuras concesiones. ¿Qué pasa con las que ya están? O sea, las concesiones que tienen las grandes telefónicas y en particular la gran telefónica, la que es la dueña del mercado, la preponderante en el mercado en México. Bueno, es que aquí hay una situación, Pablo. Como es una aplicación en beneficio de la sociedad, de los servicios que deben de prestar, se va a aplicar no en forma retroactiva, pero sí a partir de su vigencia de esta ley, ya los va a llevar a las nuevas reglas del juego y no va a ser opcional. Aquí, por ejemplo, un ciudadano ya no va a pagar largas distancias en el uso de su telefonía celular. Aquí un ciudadano, en un plazo máximo de 24 horas, va a tener que recibir una nueva contratación en una empresa distinta con tu mismo número telefónico, que en teoría decían que ya existía, pero en la práctica no era así. Ahora, por ley, todas las empresas tienen un plazo de 24 horas para trasladar el número telefónico del usuario a la compañía que éste elige. Ya, por ejemplo, también les quitan el cobro por consulta de saldos. Y yo creo que se quedan cortos, Pablo, porque particularmente en la telefonía celular, que ha sido uno de los negocios más enriquecedores del país, pero también de los más cuestionados, porque hay un sinnúmero de figuras de cobro no aclarado, inclusive, Pablo, hablando con honestidad, no legales, porque nos cobran servicios que realmente ni contratamos ni utilizamos. Se excedían, por ejemplo, a partir de cierta cantidad de segundos o de minutos, ya te cobraban. Ahora ya no, ahora se cobran fracciones. Y no que si tú hablabas 30 segundos, te cobraban 1 minuto, y si hablabas 1 minuto y 1 segundo, pues ya te cobraban 2 minutos. Todos esos aspectos ya ahora tienen claridad y tienen base en la ley para que la telefonía celular ya no se despache con la cuchara grande como lo venía haciendo hasta la fecha. Sí, había sido como terreno de nadie. Ahora, el tema de las tarifas, ¿va a bajar el costo o no baja el costo, Toño? Definitivamente, Pablo, cuando hay una libre competencia, debe de bajar, sí va a bajar el costo, porque primero ya se regula también el uso de los satélites, que es otro aspecto fundamental. Y ahora, inclusive con la reforma en materia de telecomunicaciones, las empresas tienen en ciertas circunstancias, en ciertos casos y con ciertos requisitos, que prestarse la estructura. Es decir, la telefonía celular. Hay un dueño que es el dueño de la infraestructura, que es el dueño de la mayoría de las antenas y de la red, digamos. Pero ahora yo, si tengo una empresa de telefonía celular pequeña y requiero de esa fibra óptica, de esa infraestructura, la ley ya me permite y lo obliga a él a que me permita accesar, porque creo yo... ¿Y a precios razonables? Definitivamente, esto no va a impactar, inclusive muchas prestaciones solo son recíprocas, es decir, tendrá que corresponder empresa con empresa, pero no va a impactar al usuario. Eso es lo bueno, Pablo. Entre ellos tendrá que haber que cuando ellos también necesiten mi infraestructura en una región, también te la voy a facilitar sin costo para que no graves al usuario de la telefonía. Y esto me parece que es el beneficio real y lo que está modificando la percepción que hasta hoy teníamos los usuarios de la telefonía celular, y sí nos va a llevar a un punto donde primero, ya no vamos a ser saqueados como a la fecha por una empresa que todos conocemos, y por respeto omito el nombre, no es el caso, pero sí todos fuimos víctimas de cobros excesivos, cobros infundados, y esto ya no va a ser posible, primero porque ya tendrá que ser transparente y tendrá que ser regulado por un Instituto Federal de Telecomunicaciones que podrá sancionar y retirar la concesión. No importa la dimensión de la empresa que preste el servicio. Inclusive, por ejemplo, ya hay reforma al artículo 94 constitucional para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través del Consejo de la Judicatura Federal, estructure también juzgados federales, tribunales colegiados, para conocer única y exclusivamente
de asuntos o controversias legales, judiciales, relacionadas con la telecomunicación. Que quizás pudiera parecer excesivo tener un juez de distrito en Jalisco únicamente para los pleitos relacionados con telecomunicaciones, pero creo que cada día somos más usuarios de los servicios de telecomunicaciones, ¿no? Cada vez dependemos más de esto. Sí, pero claro, Pablo, y te digo, para mí sí me parece trascendental e importante y se verán avances, porque inclusive en la estructura judicial va a haber algo especializado para regular esto, y esto le dará agilidad, y esto evitará conflictos, contrario a lo que muchas veces creemos, el que haya una instancia especializada puede inhibir al prestador de servicios, porque ahora ya sabe que no va a ser como las llamadas a misa de Profeco, sino que va a ser un juicio en forma donde puede ser perdedor y condenado a reparar daños, gastos y costas, todo lo que obligue a que invierta quien demande una empresa será cubierto por la empresa si pierde. Ahora, Toño, esta empresa que tú mencionas, la gran empresa telefónica que existe aquí en nuestro país, ¿seguirá siendo un monopolio? Definitivamente. O sea, ¿seguirá siendo preponderante en el mercado? No, porque precisamente ya las reglas que establece la reforma no le van a permitir más allá del 51% de la propiedad. Que esto ya es un avance. Entonces, ¿qué va a hacer con el resto? Tendrá que subirlas a mercado. O sea, venderlo. Así es. Inclusive, esta reforma a la telecomunicación abre las puertas en esta área para la inversión extranjera, respetando las reglas que todos sabemos, ¿no? Que siempre el dominio esté en manos de nacionales. Pero también a estas empresas consideradas por la ley preponderantes, porque tienen o el 51% de la propiedad de la empresa o un porcentaje mayor al 50% de los usuarios, que esto es muy importante. No solo tendrán que dejar ese monopolio, esta empresa, porque es dueña de toda la estructura de telefonía celular en el país, sino simplemente porque tú tengas más del 50% de usuarios del país, ya te ubica en este esquema de empresa preponderante y que deberás de ser sometida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Para bajar ese porcentaje. Sí, nunca podrás rebasarlo. Esto es interesante, Pablo. No, cómo no, muy interesante, porque ahora será por ley. ¿Qué le parece si hacemos una pausa? Estamos platicando sobre las reformas a la ley de telecomunicaciones con el licenciado José Antonio Pérez. Esto es Cara a Cara. Regresamos.